Política del like, sin ambición y sin proyecto de ciudad. Así ha calificado el Grupo Municipal Socialista la gestión realizada por el equipo de gobierno de Manuel Serrano en 2025. Los socialistas hacen balance tras un año de cambios en sus filas y de fuerte polarización en la sociedad. Hoy nos sentamos mano a mano con José González, portavoz del Grupo Municipal Socialista, para hablar, entre otros, de ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Que Albacete haya podido celebrar una Navidad histórica. Por primera vez en la historia se hace en la ciudad de Albacete para quitarse el sombrero. Así calificaba el alcalde de Albacete muchos de los proyectos, iniciativas y avances en la ciudad en 2025. Histórico, como todo lo que se hace en este tiempo. Un mensaje demasiado triunfalista para una oposición socialista que ve a un equipo de gobierno falto de ideas. Se mueve por inercia y además copiando aquellos proyectos que criticó hasta la saciedad. El PSOE recuerda proyectos como el de la plataforma logística y Puerto Seco, el desdoblamiento a Campoyano o la adquisición del Banco de España aún en desuso, promesas de un programa electoral que dicen está muy lejos de cumplir. A estas alturas y siendo generosos, todavía le falta por cumplir el 85%, pasado el ecuador del mandato. A este paso, el señor Serrano necesitaría 16 años para cumplir su propio programa electoral. Le acusan de practicar una política del like y del autobombo. Este mes de enero hacemos balance de lo acontecido, parar para poder analizar y marcar hoja de ruta para un 2026, aún sin presupuestos en Albacete y con encuestas electorales ya sobre la mesa. Hoy, mano a mano con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González. Bienvenido. Bien, pues ya lo han visto. Hoy hacemos radiografía de la ciudad de Albacete. Queremos repasar lo acontecido a lo largo de 2025 y les presento rápidamente a José González, que es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. José, bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo que queremos hacer balance, ¿no? Me parece como que el mes de enero es el mes de los balances, también de echar un poco la mirada atrás y hacer recuento de cómo van las cosas. Primero, un 2025 que, bueno, a título personal, pues me imagino que ha sido importante, ha habido cambios en el Grupo Municipal Socialista y entre ellos, pues asumían la portavocía. Bueno, no sé cómo se plantea uno también, bueno, pues ese paso al frente, que es un paso importante, a las puertas casi podemos decir de elecciones incluso. Sí, la verdad es que para nosotros, para el Grupo Socialista, este año pues ha tenido cambios. Con la marcha de mi compañera Amparo al Senado exclusivamente, pues yo asumí la portavocía. Pero tampoco es un cambio demasiado grande, porque al final es asumir la voz de mis compañeros como representantes del Grupo Municipal Socialista, pero seguir trabajando en la misma línea. Eso sí, con una responsabilidad añadida que siempre a uno le produce pues un poco de vértigo o un poco más, como digo, de responsabilidad. Aún así siempre hay retos personales, ¿no?, que uno se plantea. Primero, bueno, vamos a hacer esa radiografía de la que hablaba yo al inicio, ¿no? Entramos en un 2026 y ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo la hemos dejado, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues yo creo que estamos en un punto clave, porque ya ha pasado la mitad del mandato, han pasado más de 2 años. Nosotros, el Grupo Socialista, venía de gobernar, veníamos de un trabajo intenso transformando la ciudad de Albacete y han pasado ya 2 años desde entonces. Es momento de hacer balance porque se acaba el año, pero también porque estamos ya en tiempo de descuento de este mandato en el que el equipo de gobierno pues debería tener ya encarrilados o debería tener ya a medio de desarrollar muchos proyectos. Y nos encontramos con poco de eso, es lo que queremos destacar en nuestro balance, aparte de otras muchas cosas que ahora iremos hablando. Pero han pasado 2 años y los grandes proyectos de ciudad, los proyectos de transformación de la ciudad, pero que transforman la vida de la gente, pues la verdad es que brillan por su ausencia o tenemos muy pocos casos. Y es momento de que el equipo de gobierno diga también qué está dispuesto a realizar o no
para la ciudad de Albacete. En muchos casos nos encontramos con la inercia pura y dura, con el trantrán, con llevar a cabo iniciativas que pusimos en marcha, muchas de ellas, y que fueron criticadas en su momento y que ahora se tildan como históricas, pero de los grandes proyectos de ciudad apenas sabemos nada. Hemos escuchado, bueno, al alcalde, a Manuel Serrano, le hemos escuchado en multitud de ocasiones pues, decir esa palabra histórico, que precisamente desde el Grupo Municipal Socialista pues, lo achacaban como que no tiene mucho que ver, ¿no? Esas calificaciones. No sé si considera que, bueno, que tenemos un actual equipo de gobierno algo triunfalista, ¿no? Todo es histórico. A veces yo creo que incluso se va a decir que es histórico que el alcalde entre al despacho del alcalde, porque son muchas las iniciativas que se pusieron en marcha, como algo tan sencillo como sacar la cultura a los barrios, como la peatonalización y la utilización de la calle ancha, esa Navidad cultural, y todo decimos que es histórico. Y nosotros nos preguntamos a veces qué hay detrás de ese histórico. Si son cifras puras y duras o es un triunfalismo, como tú bien decías, para vanagloriarse el propio equipo de gobierno. Lo que sí podemos decir, y lo decíamos en el balance, es histórico la inversión que está haciendo este equipo de gobierno en redes sociales, quizá para poner en valor que todo es histórico, que se ha multiplicado por 4. Por lo tanto, yo creo que históricas deben ser actuaciones e inversiones que transformen la ciudad, pero que todo sea histórico, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto. Bueno, había un par de proyectos que sí se planteaban como históricos, que era pues, el Puerto Seco, esa plataforma logística también que se anunciaba. Bueno, pues la adquisición, ¿no?, del Banco de España, entre otros, de los que son populares también en medios de comunicación. Todo esto queda en suspenso. Nosotros no sabemos nada. Una cosa es el funcionamiento de la ciudad, del día a día, que por supuesto hay que subir la persiana del ayuntamiento cada mañana y hay que ocuparse de los asuntos para que funcione la ciudad, pero hay proyectos de ciudad que un equipo de gobierno los tiene que tener muy claros. Y no solo un equipo de gobierno, sino una corporación. Hay proyectos que deben ir más allá de quien gobierna, sobre todo porque si van de la mano de los demás grupos políticos, pues tienen un aval importante. Y también porque van más allá de 4 años de una corporación. Los grandes proyectos de ciudad que se han venido realizando con todos los alcaldes, muchos de ellos socialistas, han tardado más de 4 años en ejecutarse. Nosotros a día de hoy, de esos proyectos grandes, no sabemos nada. No tenemos información, no sabemos si se están llevando a cabo pasos o no se están llevando a cabo. Y hablamos de proyectos tan importantes como el Puerto Seco, la plataforma logística, donde el ayuntamiento lo que no puede hacer simplemente es echar culpas o responsabilidades a otras administraciones. El alcalde, el ayuntamiento debe liderar esos proyectos, debe coger su maletín de alcalde y ir a llamar puertas para que se lleven a cabo. O como por ejemplo la ampliación de suelo industrial en Campoyano, que es algo súper importante para que la ciudad siga creciendo. El puente de Campoyano, otro de los temas que no conocemos si hay algún avance o no hay, o tú bien decías también el Banco de España, un edificio que es propiedad de los albaceteños y albaceteñas, que lo compramos, que mucha gente tiene dudas. Ese edificio es propiedad de la ciudad y la ciudad tiene que tener claro qué quiere hacer con él. Se tardará 2, 4, 6, 8 años, pero hay que tener un proyecto para ese edificio tan importante que ya es propiedad de los ciudadanos y ciudadanas de Albacete. Tenemos, bueno, inversiones por un lado, pero por otra parte pues esa responsabilidad municipal que son los servicios y que nos llega a 2026 con contratos que han caducado. Portavoz, ¿qué supone esto también para las arcas municipales, para el día a día y para el funcionamiento normal del ayuntamiento, el que estos contratos pues pasen a veces meses sin que se renueven? Lo primero es que el funcionamiento diario del ayuntamiento debe guiarse por las leyes de contratación y por la normativa. Y cuando un contrato está caducado, estamos fuera de norma, estamos en una situación excepcional. Y lo que está pasando ahora mismo en el ayuntamiento es que hay muchas excepcionalidades. Por ejemplo, tenemos en el 2025
15 millones de euros fuera de contrato, es decir, con reconocimientos extrajudiciales de crédito, que son más del 50% que el año anterior. Esto puede pasar, nos ha pasado a todos, pero sí que es verdad que no puede ser la norma. Pero además destacamos contratos muy importantes para la ciudad, contratos muy grandes que están caducados. Por ejemplo, el contrato de transporte urbano, que está caducado y no sabemos cuáles son los planes del equipo de gobierno. Se está reclamando por nuestra parte, pero también por parte de colectivos, que es un momento histórico para que este nuevo contrato recoja demandas como el transporte a las pedanías o a los barrios periféricos. Y ahí está durmiendo el sueño de los justos y desde luego nosotros no tenemos conocimiento de dónde va. Pero además hay otros contratos que, además de estar caducados y de estar en esta excepcionalidad, nos están costando más dinero. Y es el caso del contrato de zonas verdes. Cada mes pagamos 170.000 euros más que con el anterior contrato, porque la empresa ha dicho que no puede asumir los costes de los convenios colectivos de los trabajadores con el importe que se le pagaba. Está en su derecho y además está fuera de contrato. Y la Comisión de Sostenibilidad lleva sin reunirse desde el mes de junio. Por lo tanto, ahí hay muchos aspectos que ni conocemos cómo se paga, de qué manera. Simplemente cada mes nos viene la factura con 170.000 euros más y los albaceteños y albaceteñas no se merecen que esto le esté pasando. Por tanto, el tema de contratación nos preocupa mucho al equipo de gobierno. En estas dos líneas que decía, los contratos pendientes, también el de la Plaza de Toros, que no sabemos cuándo ni cómo va a salir y está prácticamente caducado también, y después este procedimiento de los reconocimientos extrajudiciales, que no es un procedimiento normalizado, sino que debería ser algo excepcional. Mira, hacía referencia también a una de las demandas que esta misma semana pues la FABA la ponía encima de la mesa, pues la posibilidad de que el transporte público llegue a pedanías o a urbanizaciones que no tienen disponibilidad, ¿no? A lo mejor pues para hacer esos trayectos a la capital con cierta facilidad. En este sentido, como alcalde pedáneo también de Tinajeros, pues quería preguntarle cómo ve las pedanías, ¿no? Hacíamos radiografía de ciudad y muchas veces pues se nos olvida que tenemos parte de la ciudad en estas pedanías albaceteñas. Sí, yo soy alcalde pedáneo y además vivo en una pedanía, por lo tanto la realidad del día a día la conozco. Lo que no puede utilizarse las pedanías es como algo excepcional, como algo fuera de la ciudad. Tenemos nuestras peculiaridades, pero somos parte de Albacete, pagamos impuestos de Albacete y queremos derechos de Albacete. Y uno de los temas históricos es el tema del transporte. Ahora mismo algunas pedanías tienen línea de autobús, otras no tienen, pero creemos que es un derecho que en este momento, que este sí que es histórico, que se va a hacer un contrato de autobuses para 10 o 15 años, debe recogerlo. Y además, lo dice muy bien algunos pedáneos, no solo para que la gente de las pedanías pueda ir a la ciudad, es que quizá nos debemos plantear también que hay gente de la ciudad que puede venir a las pedanías a disfrutar del campo que tenemos en Albacete. Y en las pedanías se están haciendo cositas gracias a otras administraciones. A veces, por ejemplo, este año la Diputación de Albacete ha suscrito un convenio de 300.000 euros con el Ayuntamiento para inversión en pedanías y se han hecho reformas en instalaciones deportivas. Pero sí que es verdad que las pedanías debían de tener una mayor atención e integrarse en las políticas y no hacer políticas excepcionales acordándose en ocasiones de las pedanías. Pues mira, ahora mismo, de momento, no tenemos presupuestos todavía para el presente ejercicio, pero bueno, no sé tampoco en qué situación o en qué fase puede estar ese borrador ya acordado o no, o consensuado, pero ¿qué le gustaría ver reflejado, ¿no?, en estos presupuestos para el ejercicio? Nosotros hasta ahora no tenemos noticia ninguna de los presupuestos son la hoja de ruta de cualquier administración. También le digo, no confiamos mucho en los presupuestos, porque estos últimos años los presupuestos en muchas ocasiones han sido un brindis al sol. Por ejemplo, de los 30 millones de inversiones del año pasado que estaban reflejadas en el proyecto de presupuestos, se pidieron créditos por un importe de 20 millones, ni siquiera para todo lo que estaba proyectado, y de esos 20 millones se ha ejecutado poco más de 500.000 euros. Por lo tanto, la confianza que tenemos en los presupuestos no es demasiada.
Y yo creo que sí, que en los presupuestos se debe reflejar el día a día de la ciudad, pero también esas inversiones de crecimiento de la ciudad, que es lo que va a hacer que Albacete siga siendo punta de lanza. Como te decía, hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento, esperaremos el borrador de del equipo de gobierno, de esos presupuestos, y a partir de ahí haremos nuestras enmiendas y nos posicionaremos. Pero sí que echamos en falta, en la tramitación de presupuestos, pero en muchas otras cosas, es la participación real. La participación no puede ser información. Y hablo como grupo político, pero creo que también puedo hablar como sociedad articulada de Albacete. Si queremos participación real, no se puede informar cuando ya se ha consumado un hecho, sino que hay que hablar antes y hay que entenderse, pues, para que esa participación, como te decía, sea efectiva. Mira, voy a aprovechar que hablando de estos presupuestos, pues ahora no sé si están acordados, consensuados, si ha habido relación ya entre los grupos municipales. Estamos en un punto en el que la polarización de la sociedad es más que evidente y que no sé de qué modo se traslada esto también, pues, al día a día del ayuntamiento, la gobernabilidad que tenemos en Albacete, porque muchas veces los ciudadanos, bueno, pues nos llegan noticias de un lado y de otro, se extrapolan muchos acontecimientos nacionales a lo que puede pasar en Albacete. ¿Cómo está siendo esto, ¿no? Como después del año que llevamos y en el punto en el que llegamos, a las puertas, decía yo al inicio también ya, de un futuro año electoral, ¿cómo se traduce esto en el día a día entre los grupos municipales? Nosotros, como grupo principal de la oposición, somos la oposición, nos han puesto ahí los ciudadanos y ciudadanas y queremos hacer una oposición responsable. Y la oposición, yo creo que tiene dos labores importantes. Una es la de fiscalizar al equipo de gobierno, a su labor, y otra es la de proponer. ¿Qué nos pasa? Pues que hilando con el punto anterior, los cauces de participación son muy escasos. Vamos a las comisiones informativas cuando las decisiones ya se han tomado en la Junta de Gobierno local. Un ejemplo, la Comisión de Hacienda de hace unos días, de los 30 puntos que llevaban, más de la mitad eran daciones de cuentas. ¿Qué significa eso? Que ya se ha tomado la decisión y ahora te traslado la decisión que he tomado. Y creo que ese es un punto importante. Para tener participación, para que podamos proponer, lo primero que hay que tener es voluntad. Y sí que creemos que Manuel Serrano, que su equipo de gobierno, no tienen voluntad ninguna de darnos participación a los demás grupos políticos. Por lo tanto, nosotros en el ayuntamiento lo que hacemos es escuchar a los ciudadanos, trasladar sus propuestas y pedirle cuentas al equipo de gobierno para intentar mejorar su labor. Pero como te decía, es muy complicado. En este mandato es muy complicado esa participación porque los cauces normalizados que tiene el ayuntamiento, como son las comisiones informativas, donde deberían ir los temas sin cerrar para poder recoger aportaciones, pues son escasísimos. Pues mira, en este punto abro uno de los grandes melones, porque sí que quería un poco avanzar en las relaciones, ¿no?, que existen entre los grupos, que muchas veces están, bueno, pues se acusa también de ideología, y en este caso tenemos zona de bajas emisiones. Hace muy pocos días también había una manifestación, una protesta en la calle en contra. Bueno, el Grupo Municipal Socialista siempre se ha mostrado claramente, ¿no?, partidario de estos mandatos también europeos, en esa línea Agenda 2030. Ante todo este revuelo, ¿cómo le podemos explicar al ciudadano por qué es necesario, en qué punto estamos, que además Albacete llega tarde a este sentido y que en 2026 es un sí o sí? Lo primero que hay que tener claro cuál es el objetivo de la zona de bajas emisiones. No podemos trasladar que la zona de bajas emisiones es una restricción para sancionar a los ciudadanos y ciudadanas. Y esto se lo hemos dicho también al equipo de gobierno en varias ocasiones. La zona de bajas emisiones que la ciudad de Albacete, que entre todos espero podamos acordar, porque tampoco de esto hemos hablado demasiado, se establezca, tiene que tener un objetivo muy definido, que es mejorar la calidad del aire y reducir el nivel de ruido, que es lo que nos dice Europa. Por lo tanto, no podemos, desde el Grupo Socialista creemos que no podemos hacer una zona de bajas emisiones que sirva solamente para cubrir el expediente o para decir que estamos cumpliendo con la normativa, sino que tenemos que hacerla. Es verdad que es una normativa europea que hay que cumplir, pero
tiene que tener un beneficio para los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros ahí, por supuesto, que estamos abiertos a seguir hablando y creemos que eso se tiene que cumplir. Además, esto no puede ser algo estático y eso se lo vamos a decir, se lo hemos dicho al equipo de gobierno. Vamos a establecer una zona de bajas emisiones, vamos a dejar pasar un tiempo, vamos a ver los resultados y depende de ellos, pues tendremos que aumentar, disminuir, cambiar o ver cómo avanzamos. Bueno, pues tenemos ese tipo de asuntos que también, bueno, pues al final conllevan varias administraciones también implicadas, y aquí sí hablamos de vivienda, porque bueno, si hay algo que preocupa en la calle es este asunto. Y cuando hacían el balance también, bueno, pues pese a los anuncios del equipo de gobierno de esas promociones de vivienda que sacaban o de las llaves que ya se habían entregado, el Grupo Municipal Socialista lo ponía en duda, ¿no? Realmente si esto estaba siendo así, si Albacete estaba dando los pasos en la medida en lo que el ayuntamiento puede para una política de vivienda diferente. Llaves de vivienda no se ha entregado ninguna todavía a día de hoy. Hemos conocido que en el mes de febrero el alcalde se ha reservado algunos días para firmar esas 88 viviendas que venían de nuestro mandato y que se están alargando en el tiempo, nosotros creemos que injustificadamente. Y el equipo de gobierno ha ido anunciando viviendas, creo que van por el entorno de 5.000 que se van a construir en Albacete, pero la realidad es que a día de hoy los albaceteños y albaceteñas, los más de 3.000, hay 3.000 demandantes de viviendas, pero son muchos más las personas que están esperando tener una vivienda. Tienen que tener facilidades y el ayuntamiento, nosotros creemos que puede poner en marcha mecanismos. Las políticas de vivienda de Manuel Serrano que hemos conocido es destinar 250.000 euros a comprar pisos para alquiler. ¿Cuántos pisos se pueden comprar con 250.000 euros? Y creemos que esa es una línea que cuando hablamos de vivienda muchas veces pensamos que es comprar una vivienda, pero hay muchas más opciones. Se pueden articular medidas como facilidades a la hora de alquilar, como otras opciones de pisos compartidos para gente joven, como hemos propuesto a veces en el Pleno. Y vuelvo a algo que decía anteriormente, no solo debemos echar culpas o pedir explicaciones a otros gobiernos, al regional o al nacional. Lo que hay que hacer es ejercer de alcalde e ir a esos gobiernos a pedirles y a ofrecerse para colaborar y buscar soluciones para un problema que no es fácil, que lo reconocemos. José, aquí en Albacete hay un problema añadido y es el caso de los asentamientos. Una situación que todos lamentamos, ¿no? Que todos los grupos coinciden, ¿no? en lamentar la situación, pero en el que parece que nadie apuesta definitivamente por una solución real. Se han hecho cosas, hacen batidas de limpieza, pero nunca con una solución a un problema enquistado en la ciudad y que afecta directamente a las personas. Desde nuestro punto de vista, este es uno de los problemas más importantes que tiene nuestra ciudad. Hablamos de asentamientos, pero es que pronto yo creo que vamos a tener que hablar de poblado chabolista, porque quien se dé una vuelta por allí verá cuál es la magnitud del problema. Ya no estamos hablando de temporeros que vienen unos meses a realizar unos trabajos, no, estamos hablando de infravivienda. Y tiene dos partes para nosotros muy claras. Por una parte, las condiciones en que esas personas viven allí, personas, familias, que sus hijos van al colegio, a colegios de la zona. Sí. Y por otra parte también los vecinos y vecinas de los barrios colindantes que sufren ciertas circunstancias, como por ejemplo los incendios que se han producido en los últimos meses. Nosotros creemos que este es un problema para no ir con medidas pequeñas, como unas limpiezas, como unas actuaciones. Este es un problema de ciudad, y un problema de ciudad tiene que tener un plan a largo, a medio y a corto plazo. Y ese liderazgo no lo va a llevar nadie, nadie va a venir a darnos la solución de los asentamientos. Es el equipo de gobierno, el alcalde, el que tiene que reunir a los demás, y con el Consejo de Inmigración, que es un órgano participativo,
que se convoca más bien poco, donde están las entidades que están allí día a día trabajando, porque nosotros sabemos lo que hay, pero allí están día a día, hay que buscar una solución que no es fácil, pero una solución a medio plazo, porque si no puede ser un problema importante para la ciudad. De hecho, bueno, este tema ha sido uno de los que a lo largo de 2025, en ese apartado que también el Pleno se reserva pues, para dar voz a ciudadanos, pues se ha llevado en varias ocasiones, al igual que en forma de moción por parte de grupos de la oposición, sin tener una respuesta clara o un avance claro que lo podamos ver también, ¿no? Como esos pasos que se están dando. En este sentido, quería hablar de las mociones, que, bueno, pues desde la oposición, sin una mayoría para sacarlas adelante en muchas ocasiones, pues está siendo difícil para el Grupo Municipal Socialista. No sé si tiene alguna, bueno, un poco enquistada de decir, jolín, esta, bueno, pues la trabajamos con muchas ganas y creo que realmente era bueno y finalmente se echa atrás, pues bueno, por otras cuestiones que a lo mejor no son las necesidades reales de la ciudad. ¿Hay alguna así en este sentido? Sí, aquí hay dos aspectos. El primero son esas mociones que, a pesar de ser buenas para la ciudad, por esa polarización política que tú hablabas y que yo creo que debemos de dejar de un lado, porque nuestro cometido aquí es mejorar la vida de los albaceteños y albaceteñas. Hay mociones que se rechazan, pero no nos duelen esas tanto como aquellas que se aprueban y que después no se mueve nada para llevarlas a cabo, porque al final lo que se hace es una pantomima, es sí, la vamos a apoyar, es bueno para la ciudad, pero si después no hacen nada se queda ahí en un cajón que decimos de las mociones olvidadas. Y voy a poner dos ejemplos. Una puede ser que Albacete optara a ser capital nacional de la gastronomía. Sí. Se aprobó, todo el mundo estaba de acuerdo, pero no se ha movido nada para que la candidatura de Albacete estuviese ahí posicionándose, porque es que además lo merecemos, es que la hostelería de Albacete es de primera y sería una oportunidad importante para que Albacete se posicionase en el mapa. Y otra que a mí también llevamos con mucha ilusión y se aprobó, fue la de hacer descuentos culturales para jóvenes, es decir, que nuestros jóvenes puedan optar a los conciertos, al teatro circo, con una pequeña ayuda del Ayuntamiento económica. Se aprobó, pero hasta ahora no sabemos nada de esa moción. Y así tenemos muchas que sí, se lleva el debate al Pleno, debatimos, se aprueba o no se aprueba, pero incluso las que se aprueban con el apoyo de la mayoría o de la unanimidad del Pleno, después el equipo de gobierno no las acepta como suyas y las lleva a cabo. Hay una que se habla mucho en la calle y es la situación de las instalaciones deportivas, porque bueno, si hay un servicio municipal que es muy popular es sin duda este instituto municipal, el IMD, y sí que el tema de bueno, pues las deficiencias se ha llevado y se lleva hablando a lo largo de la legislatura bastante. En el tema deportivo, las instalaciones deportivas es una preocupación muy grande que tenemos. ¿Es bueno hacer eventos deportivos históricos? Sí, traen dinero a la ciudad, en el turismo, en la gastronomía, pero como decía un buen amigo mío, hay que estar en lo grande y en lo pequeño. Y lo pequeño es que haya agua caliente cuando la gente va a hacer sus actividades deportivas. Y también hay que estar en lo grande. No sabemos nada de ese pabellón que Albacete necesita. Albacete necesita una instalación con una piscina donde se puedan desarrollar campeonatos. Tenemos deportistas de Albacete que se tienen que ir a competir a otros espacios. El tema deportivo no solo puede quedar en la foto. Nosotros a lo largo de este año hemos exigido un plan de inversiones. Todo no se puede hacer hoy, pero sí que tenemos que tener, como decía, ese plan a medio plazo, que quizá vaya más allá de una legislatura o de un mandato. Y también ahí nos encontramos, y quiero ponerlo encima de la mesa, incumplimientos electorales, porque en el programa electoral Manuel Serrano llevaba la construcción de un velódromo, de un gran pabellón polideportivo, pero aquello parece ser que se quedó en agua de borrajas. Es preocupante. La situación de las instalaciones deportivas de Albacete es preocupante, tanto en lo pequeño del día a día como en los proyectos que a futuro tenemos que tener. Bueno, estábamos hablando mucho de ciudad, ¿no? De lo que queremos para Albacete, pero también pues, este programa se llama Mano a Mano y con las elecciones a la vuelta de la esquina, con esa portavocía dentro del Grupo Municipal Socialista, ¿cómo ve 2027? ¿Con qué expectativas también? Un poco sabemos que dentro del Partido Socialista pues, hay esos procesos también de primarias, pero ¿cómo lo ve?
Bueno, vamos a centrarnos en 2026 primero, que yo creo que es un año Siempre clave. nos gusta ir rascando un poquito más. Un año preelectoral, el 2026, donde creo que va a ser un año importante para la ciudad, que tienen que definirse muchos proyectos o no definirse muchos proyectos, y desde luego nosotros estamos trabajando con ilusión. El Partido Socialista en la ciudad de Albacete siempre ha sido una opción. Creo que lo puede seguir siendo y vamos a seguir trabajando con la misma ilusión para llegar a las elecciones de 2027 con el trabajo hecho. Uno mira esas encuestas con recelo porque, bueno, hemos hablado de polarización, de esa gobernabilidad. Está claro que la situación nacional, pues al final, hasta la administración más pequeña, pues le pasa factura. Es la idiosincrasia que tenemos en este país. Uno está pendiente también un poco de esos movimientos, por de lo que pueda pasar. Por supuesto, porque además cuando se habla del PSOE, nosotros somos PSOE y somos tan PSOE de la ciudad de Albacete como de la comunidad autónoma y como del país, y nos entristecen situaciones que se están produciendo, y por supuesto que no son buenos tiempos, pero yo creo que sobre todo los que estamos a pie de calle, en el municipalismo, de la mano de los vecinos, más que nunca tenemos que centrarnos en darles soluciones y en estar con la ciudadanía a pie de calle, y lo demás pues ya iremos viendo cómo se soluciona. He ido pasando de un tema a otro porque hay tantas cosas que al final afectan a una institución como es la más cercana, que siempre decimos que es el ayuntamiento. Además vienen de Fitur recientemente. Extrapolamos lo que tenemos, que siempre hemos dicho que los y las albaceteñas como que somos muy retraídos en esto, que nos cuesta sacarlo y tal. ¿Qué imagen damos al exterior en algo como el turismo, ¿no? que es lo que nos va a repercutir luego también a nivel de ciudad? Yo creo que debe ser algo recíproco, es decir, desde los dos puntos de vista. Nos vendemos bien, yo creo que nos vendemos bien. La feria, ¿hemos aprendido algo? La feria es un hecho que de por sí solo ya nos da una notoriedad muy importante. Creo que debemos seguir avanzando en desestacionalizar el turismo y en que esas cifras de turismo vayan acompasándose mes a mes y no solo en épocas importantes, y hay que seguir trabajando con nuevas ideas y con nuevas propuestas, como por ejemplo la de capitalidad gastronómica o otras muchas potencialidades que seguramente podamos sacar adelante, porque la materia prima en Albacete está. Tenemos unos emprendedores, comercio, hostelería, cultura. Por lo tanto, yo creo que hay que aunar todo eso y seguir trabajando para que a Albacete sigan viniendo más personas. Y además nos lo cantamos y nos lo bailamos como amante del folclore que es, y bueno, pues que es mucho más que la feria también, que todo hay que decirlo. José González, muchas gracias por hacer balance juntos, por hacernos esta radiografía de ciudad, marcar un poco hoja de ruta también a la espera de lo que pueda pasar con esos presupuestos, y yo estoy segura que 2026 pues nos va a dar que hablar por lo menos. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, llevamos unas semanas pues hablando de la ciudad de Albacete, marcándonos esa hoja de ruta, que es lo que tiene así el nuevo año. Yo el viernes que viene pues les espero con un nuevo tema sobre la mesa, nuevos invitados en este plató, y solo me faltan ustedes, así que no me fallen. Buenas noches.